Miremos en estas escenas cómo no solo cambia el color de la ropa, sino también el de las máscaras. El truco de las máscaras ya lo hemos explicado en los videos anteriores. Voy a dejar los enlaces en las tarjetas de aquí arriba. Ahora nos vamos a concentrar en el cambio de ropas y descubrir cómo se realiza el truco. Y ya sabes cómo va esto. Trata de adivinar cómo lo hacen y déjalo en los comentarios. Cuando yo veo un acto de magia, quiero saber cómo se realiza. Eso es natural en todos los hombres. Yo creo que hay misterios en este mundo, cosas que no se pueden explicar. Y no tengas duda que las vamos a mostrar en este canal. Pero nadie te puede decir que no te hagas preguntas y que no trates de buscar la verdad. Eso es precisamente lo que nos hace diferente a las otras especies. Pero hay algunos intereses que pretenden que renunciemos a buscar la verdad y a cuestionar. La magia nos parece tan atractiva por el asombro que produce en nosotros. Pero el asombrarse no tendría ningún sentido para los hombres si nos quedamos solo en el wow. Si los humanos renuncian a hacerse preguntas ante aquello que les asombra, estarán renunciando a una parte importante de lo que les hace humanos. Y esto puede ser muy peligroso, sobre todo por las fuerzas que están intentando dominarlos y convertirlos a todos en esclavos. Iniciando el sistema, cargando todos los parámetros y arrancamos. Hola cracks, yo soy Kike Booster. He visto esas imágenes una y otra vez, y la verdad es que por un momento pensé que era imposible encontrarle alguna explicación, pero hay varios detalles que se ven bastante sospechosos. Uno es el biombo y el otro el traje del actor. Vamos a analizarlo todo por partes. Aquí tenemos que revelar cómo es que funcionan estos, y cómo es que juntos hacen el truco. El biombo sin duda es extraño, y obviamente ya te diste cuenta de que está allí para ocultarnos algo. Definitivamente el biombo es parte esencial del truco, y esas caras que aparecen con esos paneles de color negro seguro tienen alguna funcionalidad. Otro detalle es que el actor, cada vez que va a realizar un cambio, se va a colocar delante de una de las figuras y mágicamente el cambio se realiza. Ese biombo tiene algo muy raro. Ese panel es el culpable de la magia. Es obvio que el biombo está perforado para permitir el cambio de la vestimenta. Pero te estarás preguntando,
¿Cómo es que cambia la vestimenta con tanta facilidad? Debemos buscar un video que nos muestre más detalles. Vamos a ver primero qué pasa con el biombo. En este video vemos el momento preciso en el cual se coloca el biombo para iniciar el acto. Y si somos detallistas podemos notar un detalle importante. Que entran 4 personas para colocarlo. Y aquí sucede la primera magia. Han entrado 4, pero solo regresan 3. Ya tenemos la primera clave. Supongo que ya te lo imaginas. El otro elemento extraño es el traje. El traje del actor al inicio se ve bastante abultado, como si tuviera todos los trajes puestos uno encima del otro. Creo que ya algunos se están dando cuenta de qué va esto. Vamos a comparar con imágenes cómo se ve al principio y cómo se ve al final. Y así podemos notar que hay diferencias. Conforme se va cambiando la vestimenta, esta se hace más corta. Pero esto no es suficiente. Necesitamos aún más pruebas para demostrarlo. Pero te estarás preguntando, ¿cómo es que cambia la vestimenta con tanta facilidad? Debemos buscar un video que nos muestre más detalles. Al ver toda la información disponible en China, no era suficiente para tener una explicación completa. Para encontrar una respuesta, creo que tenemos que ir a la tierra de los imitadores. Esta es Tailandia, el paraíso de los imitadores del Bian Liang. Y aquí estoy convencido de que vamos a encontrar la respuesta de lo que se oculta detrás de esos biombos. A mí se me hace que ese traje está mal hecho. Ni siquiera está completamente cerrado. Mira los bordes. Está abierto. Creo que ahí está la clave. Y si te preguntas cómo hacen para mantener esas uniones, para que luego pueda fácilmente ser removidas, yo me imagino que pueden estar usando imanes. Así harían que sea fácil de que las uniones se separen de forma rápida y también poder mantenerlas unidas.
En el próximo video viajaremos a la India para intentar revelar otro truco que tiene más de 200 años confundiendo a los propios magos. Se trata del misterio de la cuerda india. No te olvides de suscribirte y activar la campana para que YouTube te notifique cuando subamos el nuevo video. Tampoco te olvides de sugerirnos algún tema en la casilla de comentarios del cual te gustaría que hagamos un video.